Doctora, buen día y compañeros presentes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la región inguinal. La región inguinal o ingle se extiende entre la espina ilíaca antero superior y el tubérculo del pubis. Es una zona de importancia anatómica y clínica. Anatómicamente, porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal, y desde un punto de vista clínico, porque las vías de entrada y salida son zonas de posible herniación. Aunque los testículos se localizan en el periné después del nacimiento, la gónada masculina se forma originalmente en el abdomen. Su reubicación fuera del abdomen en el periné, a través del conducto inguinal. Ahora vamos a hablar del ligamento inguinal y el tracto iliopúbico. Bueno, comenzando por el ligamento inguinal, es una densa banda que forma la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo. Aunque la mayoría de las fibras del extremo medial del ligamento inguinal se insertan en el tubérculo del pubis. Algunas de las fibras más profundas pasan posteriormente y se unen a la rama superior del pubis, lateralmente al tubérculo del pubis, constituyendo el ligamento lacunar de Gimbernat, arqueado, que forman el límite medial del espacio subinguinal. Las fibras más laterales se continúan a lo largo del pestén del pubis como el ligamento pectineo de Cooper. Algunas de las fibras más superiores se abren hacia arriba, sobrepasando el tubérculo del pubis y cruzando la línea alba, para mezclarse con las fibras inferiores de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen contralateral. También que estas fibras forman el ligamento inguinal reflejo. Y al tracto iliopúbico, que es el borde inferior engrosado de la fascia transversal y se presenta como una banda fibrosa que discurre paralela y posterior, profunda al ligamento inguinal. También que el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico proporcionan fuerza central sobre una zona congénitamente débil de la pared abdominal. En la región inguinal o ingle o denominada foramen miopectíneo, esta zona débil, formada en relación a estructuras que atraviesan a la pared corporal, es el lugar de aparición de hernias inguinales directas e indirectas y femorales. También vamos a hablar sobre el conducto inguinal. La formación del conducto inguinal se relaciona con el deceso de los testículos durante el desarrollo fetal. En los adultos, el conducto inguinal es un paso oblicuo de unos 4 centímetros de largo, dirigido inferiormente a través de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen. También se sitúa paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. También las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el funículo espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Contiene vasos sanguíneos y linfáticos, el nervio ilioinguinal y la rama genital del nervio genitofemoral. El conducto inguinal está abierto en ambos extremos. Tenemos al anillo inguinal profundo interno y al anillo inguinal superficial externo. El anillo inguinal profundo interno es la entrada al conducto inguinal. Se encuentra en situación superior a la mitad del ligamento inguinal y lateral a la arteria epigástrica inferior. A través de esta abertura pasan los conductos deferentes extraperitoneal, y los vasos testiculares en el hombre, el ligamento redondo del útero en la mujer y la rama genital
del nervio genitofemoral para entrar en el conducto inguinal. En el anillo inguinal superficial externo es la salida por donde el funículo espermático en el hombre, el ligamento redondo del útero en la mujer y el nervio ilioinguinal emergen en el conducto inguinal. El anillo superficial es una abertura semejante a una hendidura entre las fibras diagonales y paralelas de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, justo superolateral al tubérculo del pubis. Normalmente el conducto inguinal está colapsando posteriormente sobre las estructuras que lo atraviesan. Entre sus dos aberturas anillos, el conducto inguinal tiene dos paredes, anterior y posterior, así como un techo y un suelo. El conducto inguinal tiene, como ya hemos dicho, dos paredes, anterior y posterior, techo y suelo, como hemos dicho. También vamos a hablar de la pared anterior, formada por la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen a lo largo de todo el conducto. La porción lateral está reforzada por fibras del oblicuo interno del abdomen. Esa es de la pared anterior. Y también de la pared posterior, formada por la fascia transversal, la porción medial está reforzada por inserciones púbicas de las aponeurosis del oblicuo interno y del transverso del abdomen que a menudo fusionan en grado variable en una falsa inguinal. También el techo, formado lateralmente por la fascia transversal, centralmente por los arcos músculo-aponeuróticos de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y medialmente por el pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. En el suelo está formado lateralmente por el tracto iliopúbico, centralmente por el surco del ligamento inguinal replegado y medialmente por el ligamento lacunar. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico que cubren el foramen miopestíneo definen los límites inferiores del conducto inguinal y sus aberturas. El triángulo inguinal separa estas formaciones de las estructuras de la vaina femoral, vasos femorales y conducto femoral, que atraviesan la porción medial del espacio subinguinal. El desarrollo del conducto inguinal los testículos se desarrollan en el tejido conectivo extraperitoneal de la región lumbar superior de la pared posterior del abdomen. El gubernáculo masculino es un tracto fibroso que conecta el testículo primitivo con la pared anterior lateral del abdomen en el punto donde se localizará el anillo profundo del conducto inguinal. En el proceso vaginal atraviesa el conducto inguinal en desarrollo, transportando láminas musculares y faciales de la pared anterolateral del abdomen al entrar en el escroto primitivo. Los ovarios también se desarrollan en la región lumbar superior de la pared posterior del abdomen y se desplazan hasta la pared lateral de la pelvis. El proceso vaginal del peritoneo atraviesa la fascia transversal a nivel del anillo inguinal profundo, formando un conducto inguinal como en el varón, y protruye en el labio pudendo mayor en desarrollo, que es el homólogo femenino del escroto. El gubernáculo femenino, un cordón fibroso que conecta al ovario y el útero primitivo con el labio pudendo mayor en desarrollo. Está representado en la vida postnatal por el ligamento
propio del ovario, ¿ya? Entre el ovario y el útero. Y el ligamento redondo del útero, que se extiende desde la cara superolateral del útero a través del anillo inguinal superficial. Debido a las incisiones de los ligamentos propios de los ovarios al útero, los ovarios no se desplazan hasta la región inguinal. No obstante, el ligamento redondo pasa a través del conducto inguinal y se fija el tejido subcutáneo del labio pudendo mayor anterior. Bueno, vamos a hablar sobre el funículo espermático, escroto y testículos. Bueno, vamos a comenzar por funículo espermático. El funículo espermático, cordón o espermático, contiene estructuras que se dirigen hacia el testículo, ¿ya? Y que provienen de él. Y suspende el testículo en el escroto. Bueno, empieza en el anillo inguinal profundo lateral en los vasos epigástricos inferiores, pasa a través del conducto inguinal, sale al nivel del anillo inguinal superficial y termina en el escroto, en el borde posterior del testículo, ¿ya? El funículo espermático está rodeado por cubiertas faciales derivadas de la pared anterolateral del abdomen durante el desarrollo prenatal. Las cubiertas del funículo espermático son, primero tenemos a la fascia espermática interna, a la fascia cremastérica y a la fascia espermática externa, ¿ya? En la fascia espermática interna, este deriva de la fascia transversal. En la fascia cremastérica, este procedente de la fascia de las caras superficiales y profundas del músculo oblicuo interno del abdomen. Y en la fascia espermática externa, deriva de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y su fascia de revestimiento. La fascia cremastérica contiene haces del músculo cremaster, ¿ya? El cual está formado por fascículos más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen que surgen del ligamento inguinal. El músculo cremaster eleva el testículo de manera refleja dentro del escroto, ¿ya? En particular, en respuesta al frío, es en un ambiente cálido, como en un baño caliente, el cremaster se relaja y el testículo desciende profundamente dentro del escroto. El cremaster es un músculo estriado con inervación somática, mientras que el dartos es un músculo liso que recibe inervación autónoma. Los componentes del funículo espermático son, primero, tenemos al conducto deferente, un tubo muscular con una longitud de aproximadamente 45 centímetros que conduce a los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador. Tenemos también a la arteria testicular que se origina en la aorta e irriga el testículo y el epidídimo. También tenemos a la arteria del conducto deferente que se origina en la arteria vesical inferior, ¿ya? Y también a la arteria cremastérica que se origina en la arteria epigástrica inferior. El plexo venoso pampiniforme, una red formada por hasta 12 venas que convergen superiormente como venas testiculares derecha e izquierda. Las fibras nerviosas simpáticas situadas sobre las arterias sobre el conducto deferente. El ramo genital derecho del nervio genitofemoral que inerva el músculo cremaster. También a los vasos linfáticos que drenan el testículo y las estructuras
íntimamente relacionadas hacia los nódulos linfáticos lumbares, ¿ya? Y el vestigio del proceso vaginal, que puede observarse como un tracto fibroso en la porción anterior del funículo espermático que se extiende entre el peritoneo abdominal y la túnica vaginal. También vamos a hablar sobre el escroto, ¿ya? Bueno, el escroto es un saco cutáneo formado por dos capas, piel muy pigmentada y la túnica dartos, ¿ya? Estrechamente relacionada con ella una capa de fascia sin grasa que incluye fibras del músculo liso, músculo dartos, que confieren su aspecto rugoso al escroto. Su contracción hace que el escroto se arrugue cuando hace frío, lo que engruesa la capa tegumentaria, reduce la superficie escrotal y ayuda al cremaster a mantener los testículos más cerca del cuerpo, y todo ello disminuye la pérdida de calor. El escroto está dividido internamente en dos compartimentos, tenemos al derecho e izquierdo, por una continuación de la túnica dartos y el tabique escrotal. El tabique está diseñado externamente por el rafe escrotal, una estría cutánea que marca la línea de difusión de las prominencias labioescrotales embrionarias. Y la túnica dartos superficiales carece de grasa y se continúa anteriormente con la capa membranosa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, de la fascia de escarpa, y posteriormente con la fascia perineal superficial, fascia de Colles. El escroto se desarrolla a partir de las prominencias labioescrotales, ¿ya? Dos evaginaciones de la pared abdominal que se fusionan para formar una bolsa cutánea colgante. La irrigación arterial del escroto procede de las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal, que es una rama de la arteria pudenda interna. También de las ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda. También a la arteria cremastérica, una rama de la arteria epigástrica inferior. Las venas escrotales acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos del escroto drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Los nervios del escroto incluyen ramos del plexo lumbar para la cara anterior y ramos del plexo sacro para las caras posterior e inferior. El ramo genital, nervio genitofemoral, que inerva la cara anterolateral. También los nervios escrotales anteriores son ramos del nervio ilioinguinal, que inervan la cara anterior. Los nervios escrotales posteriores, ramos del ramo perineal del nervio pudendo, que inervan la cara posterior. Y también los ramos perineales del nervio cutáneo femoral posterior, que inervan la cara posterior. Bueno, y también vamos a hablar de los testículos. Ya. Bueno, los testículos son las gónadas masculinas, glándulas reproductoras ovoides, pares que producen espermatozoides y hormonas, principalmente testosterona. Los testículos están suspendidos en el escroto por los funículos espermáticos, de forma que el testículo izquierdo suele contraerse suspendido más abajo que el derecho. La superficie de cada testículo está cubierta por la capa visceral de la túnica vaginal, ¿ya? Excepto en la zona donde el testículo se une con el epidídimo y al funículo espermático. La túnica vaginal es un saco peritoneal cerrado
que rodea parcialmente al testículo y que representa la parte distal cerrada del proceso vaginal embrionario. La capa visceral de la túnica vaginal está íntimamente unida al testículo, al epidídimo y a la porción inferior del conducto deferente. Entre el cuerpo y el epidídimo y la cara posterolateral de los testículos se encuentra el seno del epidídimo, un receso en forma de la hendidura de la túnica vaginal. La capa parietal de la túnica vaginal, adyacente a la fascia espermática interna, es más amplia que la capa visceral y se extiende superiormente a una corta distancia por la porción distal del funículo espermático. Los testículos tienen una superficie externa fibrosa resistentes a la túnica albuginea, que se engrosa y forma una cresta en su cara posterior interna del mediastino testicular. Desde esta cresta interna parten septos fibrosos que se extienden hacia adentro de lobulillos de túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se unen mediante túbulos seminíferos rectos a la pared testicular, una red de conductos en el mediastino del testículo. Las arterias testiculares se originan en la cara anterolateral de la aorta abdominal, inferiores a las arterias renales, que discurren retroperitonealmente o posteriores al peritoneo en dirección oblicua, cruzando sobre los uréteres y la porción inferior de las arterias ilíacas externas hasta alcanzar los anillos inguinales profundos. Entran en los conductos inguinales a través de los anillos profundos, atraviesan los conductos, los abandonan a través de los anillos superficiales y entran en el funículo espermático para irrigar los testículos. La arteria testicular o una de sus ramas se anastomosa con la arteria del conducto deferente. Las venas que emergen del testículo y del epidídimo forman el plexo venoso pampiniforme, una red de entre 8 y 12 venas que se sitúa anterior al conducto deferente y rodean a la arteria testicular del funículo espermático. Las venas del plexo pampiniforme confluyen superiormente formando la vena testicular derecha, que desemboca en la vena cava inferior, y la vena testicular izquierda, que drenan en la vena renal izquierda. El drenaje linfático del testículo acompaña a la arteria y la vena testiculares hasta los nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos de la vena cava aórticos y los nódulos linfáticos prenoaórticos. Los nervios autónomos del testículo proceden del plexo nervioso testicular situado sobre la arteria testicular, que contiene fibras parasimpáticas vagales, aferentes, viscerales y simpáticas del segmento T10, T11, de la médula espinal, fibras viscerales aferentes y quizá fibras vagales parasimpáticas. Y eso sería todo.